en las sombras de la madrugada del 12 de marzo de 1507, en las murallas de un castillo perdido en la Campina Navarra, yacía agonizando el hombre que había personificado tanto la grandeza como la depravación del Renacimiento italiano. César Borgia, duque de Valentinois, príncipe de la Iglesia convertido en condottiero despiadado, el modelo viviente del príncipe de Maquiavelo, encontraba su final no en los salones dorados del Vaticano donde había nacido para gobernar, sino como un aventurero desesperado en tierra extraña, perseguido por fantasmas que él mismo había creado. Su muerte, violenta e ignominiosa, sería el último acto de una vida que había estado marcada desde el principio por una pregunta terrible: ¿hasta dónde puede llegar un hombre en su búsqueda del poder absoluto? ¿Y cuál es el precio que debe pagar cuando esa búsqueda incluye el asesinato de su propio hermano? El misterio que ensombrece para siempre el nombre de César Borgia no es simplemente el de un político renacentista más, acostumbrado a la violencia como herramienta de gobierno. Es la sospecha, nunca probada pero jamás disipada, de que ordenó el asesinato de su hermano Juan, duque de Gandia, en las aguas lodosas del Tíber en 1497. Un fratricidio que, de ser cierto, lo convertiría no solo en el primer criminal de su época, sino en el paradigma eterno de la ambición sin límites morales. Aquella noche de junio de 1497, cuando el cuerpo de Juan fue encontrado flotando con 9 puñaladas, Roma entera susurró el nombre de César como el autor intelectual del crimen más atroz imaginable, el asesinato de la sangre de su sangre por el trono que ambos ambicionaban. Pero, ¿fue realmente César el asesino de su hermano? ¿O fue víctima de una leyenda negra construida por sus enemigos? ¿Pudo un hombre, por ambicioso que fuera, ordenar la muerte del hermano que había compartido su infancia, sus juegos, sus primeros sueños de grandeza? Y si lo hizo, ¿cómo vivió con esa culpa durante los 10 años que siguieron, años en los que conquistó ciudades, sedujo a las mujeres más hermosas de Italia y estuvo a punto de unificar la península bajo su cetro? Su muerte en las murallas de Viana, luchando como un soldado común después de haber sido el hombre más poderoso de Europa, ¿fue acaso el precio final que tuvo que pagar por haber manchado sus manos con sangre fraternal? Para entender la verdad detrás del mito, debemos adentrarnos en los palillos pontificios donde creció, en las alcobas donde conspiró, y en los campos de batalla donde murió, siguiendo el rastro de sangre que conecta su primera gran traición con su última batalla desesperada. Para comprender cómo un príncipe de la Iglesia pudo convertirse en el paradigma del fratricida por ambición, debemos retroceder hasta los orígenes de la dinastía más controvertida del Renacimiento, los Borgia. La historia familiar comenzó en el pequeño reino de Valencia, en la España medieval, donde los Borja, que italianizarían su apellido al llegar a Roma, habían sido una familia noble menor, conocida más por su inteligencia y su capacidad de adaptación que por su riqueza o poder militar. Fue Alonso de Borja quien transformó el destino familiar cuando, en 1455, se convirtió en el Papa Calixto III, el primer Borgia en ocupar el trono de San Pedro. Su pontificado, aunque breve, estableció el patrón que definiría a la familia: la utilización sistemática del poder espiritual para fines temporales y la promoción despiadada de los intereses familiares por encima de cualquier consideración moral o eclesiástica. Rodrigo Borgia, sobrino de Calixto III, había observado desde muy joven cómo el poder papal podía transformar a una familia de provincianos españoles en una dinastía europea, dotado de una inteligencia excepcional, una ambición ilimitada y un encanto personal que rayaba en lo hipnótico. Rodrigo ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica. Fue nombrado cardenal a los 25 años, vicecanciller del Vaticano antes de los 30, y durante más de 30 años maniobró, conspiró y acumuló poder hasta que, en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, compró literalmente el papado, convirtiéndose en Alejandro V. Su elección había sido el resultado de la corrupción más descarada en la historia del conclave papal, sobornos masivos, promesas de cargos lucrativos, y chantajes que convirtieron el proceso sagrado de elegir al vicario de Cristo en una subasta inmoral donde el poder espiritual se vendía al mejor postor.
Pero Rodrigo Borgia, ahora Alejandro VI, tenía un secreto que lo convertía en una abominación a los ojos de los católicos más devotos, una vida personal que violaba flagrantemente sus votos sacerdotales. Durante décadas había mantenido una relación abierta con Vanosa de Catané, una cortesana romana de belleza extraordinaria y astucia política considerable. De esta unión nacieron 4 hijos que el Papa reconoció oficialmente: Juan, César, Lucrecia y Jofre. Posteriormente, tuvo al menos otros 2 hijos con Julia Farnese, conocida como la Bella por su hermosura deslumbrante, que se convirtió en su amante oficial cuando Vanosa ya había envejecido. La existencia de estos hijos bastardos no era inusual entre el clero de la época, pero la manera descarada en que Alejandro V los promovía y utilizaba el poder papal para engrandecerlos escandalizaba incluso a una sociedad acostumbrada a la corrupción eclesiástica. En este ambiente de inmoralidad institucionalizada y ambición familiar desatada nació César Borgia en 1475. Desde el momento de su nacimiento, su destino estuvo marcado por la contradicción fundamental que definiría toda su vida. Era hijo de un papa, lo que le otorgaba un poder casi ilimitado, pero también era un bastardo, lo que limitaba legalmente sus posibilidades de sucesión y legitimidad. Su padre, consciente de esta paradoja, decidió desde muy temprano que César sería sacrificado al altar de las ambiciones familiares. Como segundo hijo, estaba destinado a la carrera eclesiástica, que proporcionaría ingresos y protección política, mientras que Juan, el primogénito, sería el brazo secular de la familia, el que heredaría títulos, tierras y ejércitos. La educación de César fue excepcional incluso para los estándares de la élite renacentista. Fue enviado primero a la Universidad de Perugia y luego a la de Pisa, donde estudió derecho canónico y civil bajo la tutela de algunos de los mejores académicos de la época. Sin embargo, sus verdaderos maestros fueron los cortesanos, diplomáticos y condottieri que frecuentaban el palacio papal. Desde muy joven aprendió a leer las expresiones faciales, a detectar mentiras, a identificar lealtades fingidas y traiciones potenciales. Su inteligencia era prodigiosa, su memoria casi sobrenatural, y su capacidad para el análisis político rival con la de Maquiavelo, quien posteriormente lo estudiaría como el ejemplo perfecto del príncipe moderno. Pero mientras César desarrollaba su intelecto extraordinario, también cultivaba resentimientos que lo marcarían para siempre. Observaba cómo su hermano menor Juan era preparado para la gloria militar y política, mientras que él estaba condenado a la carrera eclesiástica que detestaba. Juan, descrito por los contemporáneos como guapo pero mediocre, arrogante pero sin sustancia, recibía títulos y honores que César sabía que él merecía más y que habría utilizado mejor. A los 17 años, César ya había sido nombrado protonotario apostólico, obispo de Pamplona, y posteriormente arzobispo de Valencia y cardenal. Cada promoción eclesiástica era una cadena dorada que lo ataba más firmemente a un destino que despreciaba. Mientras veía cómo Juan recibía el ducado de Gandia y se preparaba para liderar los ejércitos papales. El contexto político de la Italia de finales del siglo XV proporcionaba el escenario perfecto para las ambiciones borgias. La península estaba fragmentada en una docena de estados rivales: las repúblicas comerciales de Venecia y Génova, el Ducado de Milán, la República de Florencia, el Reino de Nápoles y los estados pontificios, todos en constante guerra o conspiración unos contra otros. Pero lo que hacía la situación especialmente volátil era la intervención de las potencias extranjeras. Francia reclamaba derechos sobre Nápoles y Milán, España controlaba Sicilia y tenía ambiciones sobre el resto de Italia, y el Sacro Imperio Romano Germánico mantenía pretensiones feudales sobre varios territorios italianos. En este caos de ambiciones cruzadas, un papa sin escrúpulos podía prosperar enormemente si tenía la astucia para jugar a todas las partes contra las otras mientras fortalecía su propio poder temporal. Alejandro X había desarrollado un plan maestro para la familia Borgia que era tan audaz como impío: utilizar el poder espiritual del papado para crear un reino secular hereditario en el centro de Italia.
Los estados pontificios serían expandidos y consolidados, las familias nobles tradicionales serían eliminadas o subordinadas, y una nueva dinastía borgia gobernaría desde Roma como los faraones habían gobernado desde Memphis. Para ejecutar este plan, necesitaba un brazo armado competente y leal. Tradicionalmente, este papel habría correspondido a Juan como duque de Gandia y comandante de los ejércitos papales. Pero Juan estaba demostrando ser un completo incompetente militar, perdiendo batallas contra enemigos inferiores y humillando el nombre familiar con derrotas vergonzosas. César observaba estas humillaciones con una mezcla de frustración y oportunidad crecientes. Sabía que él podría hacer lo que Juan no lograba: conquistar ciudades, intimidar enemigos, expandir el poder papal más allá de sus límites tradicionales. Pero mientras permaneciera atado a la carrera eclesiástica, sus oportunidades estarían limitadas. Los cardenales podían conspirar y acumular riquezas, pero no podían liderar ejércitos en batalla personal o casarse para formar alianzas dinásticas. César se encontraba en la posición imposible de tener el talento pero no la libertad para utilizarlo, mientras su hermano tenía la libertad pero carecía del talento necesario. La tensión entre los hermanos se intensificó dramáticamente en 1496–1497, cuando Juan sufrió una serie de derrotas militares que amenazaron con arruinar completamente los planes papales para la expansión territorial. Su intento de conquistar Ostia terminó en humillación, su campaña en la Romana fue un desastre, y su comportamiento personal, jactancioso, lujurioso y despilfarrador, estaba convirtiendo el nombre Borgia en objeto de burla en toda Italia. Los enemigos de la familia comenzaron a circular rumores de que los Borgia eran todos apariencia y nada de sustancia, españoles advenedizos que habían comprado el papado pero que no tenían la capacidad para mantener el poder que habían adquirido. Para César, estas derrotas de Juan representaban tanto una humillación personal como una oportunidad política única. Si Juan continuaba fracasando, eventualmente Alejandro Vic se vería obligado a buscar alternativas para liderar la expansión militar papal. Pero mientras Juan viviera, sería casi imposible convencer al Papa de que transfiriera responsabilidades militares a un cardenal. Los precedentes históricos y las expectativas sociales dictaban que el hijo primogénito heredara las responsabilidades seculares de la familia, independientemente de su competencia. César se encontraba atrapado en una jaula de oro eclesiástica, observando cómo su hermano incompetente destruía metódicamente las ambiciones familiares que él podría haber realizado brillantemente. Fue en este contexto de frustración creciente y oportunidad política que comenzaron a circular los primeros rumores sobre planes para eliminar a Juan. Los observadores más astutos de la corte papal notaron que César había comenzado a rodearse de hombres cuya lealtad era personal hacia él más que institucional hacia la Iglesia. Michelotto Corella, un español de lealtad fanática y moralidad flexible, se convirtió en su guardaespaldas personal y ejecutor de tareas delicadas. Ramiro de Lorca, otro español con experiencia militar, comenzó a servir como su consejero estratégico extraoficial. Estos hombres, junto con varios otros de reputación siniestra, formaron gradualmente un círculo íntimo alrededor de César que funcionaba más como la corte de un príncipe secular que como el séquito de un cardenal. La pregunta que atormentaba a los observadores contemporáneos y que sigue fascinando a los historiadores modernos era si César estaba simplemente preparándose para una eventual transición hacia responsabilidades más seculares o si estaba activamente conspirando para eliminar el obstáculo que Juan representaba para sus ambiciones. Las dos posibilidades no eran mutuamente excluyentes. En el mundo maquiavélico de la política renacentista, la preparación prudente y la conspiración activa a menudo eran indistinguibles. Lo que es indiscutible es que para junio de 1497, César tenía tanto los motivos como los medios para eliminar a su hermano, y que los beneficiarios de la muerte de Juan serían primariamente él mismo y las ambiciones familiares que Juan estaba frustrando con su incompetencia. El escenario estaba preparado para una de las tragedias más siniestras del Renacimiento, una historia de ambición fraternal que echaría una sombra sobre el nombre Borgia para la eternidad.
¿Era César Borgia capaz de ordenar el asesinato de su propio hermano por el poder? La respuesta yacía en los eventos sangrientos que estaban a punto de desarrollarse en las calles nocturnas de Roma, donde la lealtad familiar sería puesta a la prueba definitiva contra la ambición política sin límites. La primavera de 1497 había traído a Roma una atmósfera cargada de tensiones que parecían presagiar una catástrofe inminente. Los fracasos militares de Juan se habían vuelto tan evidentes que incluso Alejandro X, cegado por su amor paternal, comenzaba a cuestionar privadamente la competencia de su hijo favorito. Las derrotas en Ostia habían sido especialmente humillantes. Juan había huido del campo de batalla abandonando a sus tropas, comportamiento que en cualquier otro comandante habría resultado en ejecución inmediata por cobardía. Pero como era hijo del Papa, Juan no solo escapó al castigo, sino que fue recompensado con nuevos títulos y responsabilidades que incrementaron el resentimiento de aquellos que habían luchado valientemente bajo sus órdenes incompetentes. La situación se volvió aún más explosiva cuando Alejandro X anunció su intención de crear un nuevo reino secular en el centro de Italia, con Juan como su primer monarca hereditario. Este plan, conocido como el Proyecto de la Romana, habría convertido los estados pontificios tradicionales en un reino borgia que se transmitiría de padre a hijo como cualquier otra monarquía europea. Para los cardenales tradicionales, este anuncio era una heredia que corrompía la naturaleza espiritual del papado. Para las familias nobles romanas, representaba una amenaza existencial a sus privilegios centenarios, y para César, era la confirmación final de que su hermano incompetente recibiría la corona que él merecía y que sabía que podría elevar con gloria. Las tensiones familiares alcanzaron su punto de ebullición durante la primavera de 1497, cuando una serie de incidentes aparentemente menores revelaron la profundidad del antagonismo entre los hermanos. En mayo, durante una recepción para embajadores franceses, Juan había hecho comentarios despectivos sobre la vocación forzada de César, sugiriendo que su hermano cardenal carecía de la masculinidad necesaria para el liderazgo secular. César había respondido con una sonrisa helada que los observadores presentes describieron como más aterradora que cualquier amenaza verbal. Pocos días después, en una reunión del consistorio, César había objetado públicamente una propuesta militar de Juan, detallando con precisión clínica todas las deficiencias del plan y sugiriendo alternativas que demostraban su superioridad estratégica. La humillación de Juan había sido tan completa que se había retirado del salón sin responder, dejando claro que la rivalidad entre los hermanos había trascendido el ámbito personal para convertirse en una guerra política abierta. Alejandro VI observaba esta escalada de hostilidades con una mezcla de preocupación paternal y cálculo político. Como padre, amaba a ambos hijos y sufría viendo su antagonismo mutuo. Como papa y estratega político, comenzaba a reconocer que Juan podría no ser el instrumento adecuado para ejecutar sus ambiciones dinásticas. Sin embargo, los precedentes familiares y las expectativas sociales hacían casi imposible cambiar oficialmente la línea de sucesión sin admitir públicamente el fracaso de Juan, lo que habría dañado irreparablemente el prestigio de toda la familia. El Papa se encontraba atrapado entre su amor por Juan y su reconocimiento creciente de la superioridad de César, una posición que solo se resolvería a través de eventos que él no podría controlar. Durante este periodo de tensión creciente, César comenzó a implementar lo que los analistas modernos reconocerían como una campaña sistemática de desestabilización psicológica contra su hermano. Y utilizando su red de informantes en el Vaticano, se aseguró de que Juan recibiera reportes exagerados sobre conspiraciones contra su vida, amenazas de secuestro y planes de asesinato que mantenían al duque de Gandía en un estado constante de paranoia y ansiedad. Al mismo tiempo, César se presentaba como el hermano leal y protector, ofreciendo guardaespaldas adicionales, sugiriendo rutas alternativas para los movimientos de Juan y mostrándose públicamente solícito sobre su seguridad. Esta dualidad, crear el miedo y luego ofrecer protección contra él,
Es una técnica de manipulación psicológica que demuestra la sofisticación de la mente de César y su comprensión profunda de la psicología humana. La presión sobre Juan se intensificó cuando César comenzó a circular rumores sutiles sobre la vida sexual de su hermano, particularmente sus aventuras con mujeres casadas de familias nobles romanas. Estos rumores, que probablemente tenían fundamento en la realidad dado el comportamiento notoriamente libertino de Juan, fueron amplificados y embelecidos hasta convertirse en escándalos que amenazaban con provocar duelos de honor y vendetas familiares. Juan se encontró súbitamente enfrentando no solo presiones militares y políticas, sino también amenazas personales de maridos ultrajados y hermanos indignados que veían en él un seductor sin honor que abusaba de su posición papal para violar las mujeres de sus familias. Lo más siniestro de esta campaña de desestabilización era su aparente coordinación con eventos externos que parecían confirmar las amenazas. En mayo de 1497, un sirviente de Juan fue encontrado muerto en su habitación bajo circunstancias misteriosas. En junio, un mensajero que llevaba correspondencia personal del duque fue atacado por bandidos que robaron solo las cartas, dejando intacto el dinero que transportaba. Estos incidentes, que podrían haber sido coincidencias o el resultado de la violencia urbana común en Roma, fueron interpretados por Juan como evidencia de una conspiración organizada contra su vida. Su paranoia crecía día a día, pero lo que no sabía era si estas amenazas provenían de enemigos externos de la familia o del propio César, que podría estar orquestando un plan maestro para eliminarlo física y psicológicamente. El comportamiento de César durante este periodo era de una ambigüedad calculada que mantenía a todos los observadores adivinando sus verdaderas intenciones. Públicamente, se mostraba como el cardenal devoto y el hermano leal, cumpliendo meticulosamente con sus deberes eclesiásticos y expresando preocupación constante por la seguridad de Juan. Privadamente, sin embargo, sus acciones sugerían una agenda completamente diferente. Se reunía frecuentemente con Michelotto Corella y otros miembros de su círculo íntimo en sesiones que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Recibía visitantes misteriosos cuya identidad permanecía oculta incluso para sus sirvientes más cercanos. Y más significativamente, había comenzado a hackear depósitos substanciales en bancos florentinos bajo nombres falsos, sugiriendo que se preparaba para algún tipo de cambio dramático en su situación que requeriría recursos financieros inmediatamente disponibles. Las mujeres en las vidas de ambos hermanos se convirtieron en otro campo de batalla en su rivalidad creciente. Juan había desarrollado una obsesión por Sancha de Aragón, la esposa de su hermano menor Jofre, una mujer de belleza legendaria y apetitos sexuales igualmente legendarios. Sancha, consciente del poder que su belleza le otorgaba, había estado jugando a los hermanos unos contra otros, concediendo favores a Juan mientras insinuaba posibilidades a César. Esta situación había creado una tensión sexual y emocional que añadía una dimensión personal e íntima a la rivalidad política entre los hermanos. Para junio de 1497, los rumores sobre las aventuras de Juan con Sancha eran tan prevalentes que incluso Jofre, generalmente descrito como ingenuo y complaciente, había comenzado a mostrar signos de celos y resentimiento. César, por su parte, había desarrollado lo que los observadores describían como una fascinación inquietante por el poder de la muerte sobre la mente humana. Se había vuelto un estudiante obsesivo de venenos, consultando con alquimistas y médicos sobre sustancias que podían matar lentamente o simular enfermedades naturales. Su biblioteca personal incluía tratados sobre anatomía que detallaban los puntos más vulnerables del cuerpo humano, y había comenzado a coleccionar armas exóticas de diversas culturas como si estuviera preparando un arsenal para múltiples contingencias. Este interés morboso en los instrumentos de la muerte era interpretado por algunos como curiosidad intelectual, pero por otros como evidencia de planes más siniestros. Los últimos días de mayo y los primeros de junio de 1497 fueron testigos de una escalada dramática en la tensión entre los hermanos.
Juan había comenzado a expresar abiertamente su sospecha de que César estaba conspirando contra él, legando incluso a sugerir al Papa que su hermano cardenal representaba una amenaza para la familia. Alejandro VI, atrapado entre sus dos hijos, intentó organizar una reconciliación, forma el que tuvo lugar el 7 de junio en presencia de toda la corte papal. La ceremonia, que debería haber restaurado la armonía familiar, en cambio expuso la profundidad de la división entre los hermanos. Juan acusó veladamente a César de deslealtad familiar, mientras César respondió con citas bíblicas sobre Caín y Abel que dejaron a los asistentes helados por sus implicaciones siniestras. La noche del 14 de junio de 1497, Juan cenó en el palacio de su madre Vanozza de Catanei en compañía de César y varios otros miembros de la familia. Esta cena, que sería la última que los hermanos compartirían, fue descrita por los testigos como tensa y llena de subtextos amenazantes. Juan bebió excesivamente, como había sido su costumbre creciente, y se volvió belicoso y provocativo en sus comentarios hacia César. César, por el contrario, permaneció sobrio y controlado, respondiendo a las provocaciones de su hermano con una cortesía fría que varios invitados encontraron más alarmante que cualquier respuesta violenta habría sido. Cuando Juan finalmente se retiró cerca de medianoche, aparentemente para una cita amorosa secreta, César lo observó partir con una expresión que un testigo describió posteriormente como la mirada de un hombre que contempla a su enemigo por última vez. Lo que sucedió en las horas siguientes se convertiría en uno de los misterios más debatidos del Renacimiento. Juan salió del palacio materno acompañado solo por un sirviente y un enmascarado misterioso cuya identidad nunca fue establecida. Se dirigieron hacia el barrio de los judíos, aparentemente hacia una cita que Juan había mencionado durante la cena. Cerca de la medianoche, Juan despidió a su sirviente, diciéndole que regresara al palacio, y continuó solo con el desconocido enmascarado hacia las calles oscuras cerca del Tíber. Esa fue la última vez que Juan Borgia, duque de Gandía, fue visto con vida. Su cuerpo sería encontrado al amanecer del 15 de junio, flotando en las aguas del río con 9 puñaladas, las manos atadas y una bolsa con dinero intacta que descartaba el robo como motivo del crimen. La investigación que siguió al descubrimiento del cadáver fue una farsa que reveló tanto como ocultó sobre las verdaderas circunstancias del asesinato. Alejandro VI, devastado por la pérdida de su hijo favorito, ordenó una investigación exhaustiva que prometía llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar a quién implicara. Sin embargo, después de solo unos días de interrogatorios preliminares, súbitamente ordenó el cese de todas las pesquisas, declarando que Dios había castigado la familia Borgia por sus pecados y que era mejor dejar el castigo divino que buscar venganza humana. Esta decisión abrupta de abandonar la investigación fue interpretada por muchos como evidencia de que las pesquisas habían comenzado a apuntar hacia César, y que el Papa había elegido proteger a su hijo sobreviviente antes que buscar justicia para el asesinado. ¿Qué evidencias existían realmente contra César? Los rumores y las especulaciones fueron abundantes, pero las pruebas concretas permanecieron esquivas. Se sabía que César no había dormido en sus aposentos la noche del asesinato, alegando que había pasado la noche en oración en una capilla privada, pero no había testigos que confirmaran esta coartada. Michelotto Corella y varios otros miembros del círculo íntimo de César también carecían de coartadas sólidas para las horas críticas del crimen. Más sospechoso aún, se descubrió que César había realizado pagos substanciales a varios bravos conocidos en los días previos al asesinato, transacciones que explicó como gastos de caridad, pero que podrían fácilmente haber sido pagos por servicios asesinos. Sin embargo, también existían motivos alternativos y sospechosos alternativos que complicaban cualquier acusación simple contra César. Juan había seducido a las esposas de varios nobles romanos, creando una lista larga de enemigos potenciales con motivos personales para el asesinato. Sus fracasos militares habían enfurecido a condottieri y soldados que habían perdido dinero y reputación bajo su liderazgo incompetente. Incluso dentro de la propia familia Borgia, Joffre tenía motivos para eliminar al hermano que había seducido a su esposa,
aunque pocos crean que el más joven de los hermanos tuviera la voluntad o la capacidad para organizar un asesinato tan sofisticado. La reacción de César a la muerte de su hermano fue interpretada de maneras contradictorias por diferentes observadores. Públicamente, mostró un dolor apropiado y una indignación convincente, pronunciando una oración fúnebre en la misa de Requiem que conmovió incluso a aquellos que lo sospechaban del crimen. Declaró que dedicaría su vida a vengar la muerte de Juan y a completar las ambiciones familiares que su hermano había dejado inconclusas. Sin embargo, los observadores más astutos notaron que su dolor parecía más teatral que genuino, y que sus acciones inmediatas después del funeral sugerían que ya tenía planes preparados para ocupar el vacío político dejado por la muerte de Juan. En cuestión de días después del asesinato, César había comenzado a presionar al Papa para que le permitiera renunciar a su cardenalato y asumir las responsabilidades militares que habían pertenecido a Juan. Argumentó que la familia necesitaba un líder fuerte para enfrentar a los enemigos que habían matado a su hermano, y que él era el único con la competencia necesaria para ejecutar las ambiciones papales. Esta transición de cardenal a condottiero, que habría sido impensable antes de la muerte de Juan, súbitamente se volvió no solo posible sino urgentemente necesaria para la supervivencia de los planes Borgias. Alejandro VI, atrapado entre su dolor por Juan y su reconocimiento de la competencia superior de César, eventualmente accedió a las peticiones de su hijo sobreviviente. En 1498, menos de un año después del asesinato, César se convirtió en el primer cardenal en la historia de la Iglesia en renunciar voluntariamente a su cargo para asumir responsabilidades seculares. Fue nombrado duque de Valentinois por el rey de Francia, comandante supremo de los ejércitos papales y gonfaloniere de la Iglesia. En el espacio de meses, había obtenido todo lo que había estado negado mientras Juan vivía: poder militar, autoridad política y la libertad para casarse y establecer una dinastía hereditaria. Los logros militares que siguieron fueron espectaculares y confirmaron retrospectivamente que César había sido siempre más competente que Juan para liderar las ambiciones familiares. En 2 años conquistó la Romana, sometió a docenas de ciudades-estado que habían desafiado el poder papal durante décadas, y estableció un reino personal que se extendía desde Roma hasta Milán. Sus campañas militares fueron obras maestras de estrategia, diplomacia y terror psicológico que convirtieron su nombre en sinónimo de eficiencia implacable. Pero mientras acumulaba victorias, el fantasma de Juan permanecía como una sombra sobre sus triunfos. ¿Eran estos éxitos la justificación de un fratricidio o la evidencia de lo que podría haberse logrado sin recurrir al asesinato? El comportamiento personal de César después de asumir el poder secular proporcionaba pistas contradictorias sobre su posible culpabilidad. Por un lado, mostró una capacidad extraordinaria para la violencia fría y calculada, eliminando enemigos con una eficiencia que sugería familiaridad íntima con el asesinado. La infame Noche de los Enganados en Senigallia, donde invitó a 4 condottieri rivales a una reunión de reconciliación solo para estrangularlos personalmente, demostró que era capaz de traición y asesinato en el nivel más personal. Por otro lado, mostró signos de lo que los psicólogos modernos reconocerían como culpa profunda: insomnio crónico, pesadillas violentas, y una obsesión con las misas de Requiem que algunos interpretaron como intentos de expiar un crimen terrible. La pregunta final sobre la culpabilidad de César en la muerte de Juan nunca sería respondida definitivamente. Los contemporáneos permanecieron divididos, algunos convencidos de su culpabilidad basándose en los beneficios que obtuvo, otros persuadidos de su inocencia por la ausencia de pruebas concretas. Los historiadores modernos han continuado el debate durante siglos, analizando cada pieza de evidencia disponible sin llegar a una conclusión universalmente aceptada. Lo que es indiscutible es que la muerte de Juan transformó tanto a César como al curso de la historia italiana, estableciendo precedentes para la violencia política que resonarían a través de los siglos. Pero si César realmente mató a su hermano, el precio de ese crimen se cobraría lenta y inexorablemente durante los años siguientes. Porque aunque había obtenido el poder que deseaba,
También había puesto en movimiento fuerzas que eventualmente lo destruirían. La sombra del fratricidio lo seguiría hasta los muros de Viana, donde encontraría su propio final violento en tierra extraña, lejos de la gloria romana que había manchado con la sangre de su hermano. Los años que siguieron a la muerte de Juan Borgia fueron testigos del ascenso meteórico de César hacia alturas de poder que habrían sido imposibles mientras su hermano vivía, pero también del desarrollo gradual de las fuerzas que eventualmente lo destruirían. La transformación de cardenal a condottiero secular no fue simplemente un cambio de carrera. Fue una metamorfosis que reveló la verdadera naturaleza de un hombre cuya ambición no conocía límites morales ni restricciones familiares. Cada victoria militar, cada ciudad conquistada, cada enemigo eliminado, añadía otra capa a la leyenda de César Borgia como el príncipe perfecto de Maquiavelo, pero también profundizaba la sospecha de que había comenzado su carrera secular con el asesinato de su propio hermano. La campaña de la Romana, iniciada en 1499, fue una demostración masterful de cómo la violencia calculada podía ser utilizada como instrumento de política. César no simplemente conquistaba ciudades, las absorbía sistemáticamente en su organismo político a través de una combinación de terror, seducción y administración eficiente que convertía a los antiguos enemigos en colaboradores leales. Su método era invariablemente el mismo: identificar a los líderes locales más peligrosos, eliminarlos de manera espectacular para establecer su reputación de implacabilidad, y luego ofrecer generosas condiciones a aquellos dispuestos a someterse voluntariamente. Esta táctica había funcionado brillantemente en Forli, donde Caterina Sforza, la virago que había desafiado a múltiples ejércitos papales, fue capturada y humillada públicamente antes de ser encarcelada en Roma como ejemplo para otros desafiantes potenciales. Pero el éxito militar de César estaba construido sobre cimientos que se volvían cada vez más inestables. Su poder dependía enteramente del apoyo de su padre Alejandro V, cuya edad avanzada y salud deteriorada creaban una vulnerabilidad estratégica que solo podía ser resuelta a través de la consolidación rápida de poder independiente. César era consciente de esta debilidad temporal y trabajaba frenéticamente para establecer alianzas que sobrevivirían a la muerte inevitable de su padre. Su matrimonio con Charlotte de Albret, hermana del rey de Navarra, proporcionaba conexiones francesas que podrían protegerlo contra enemigos italianos. Sus pactos con Venecia y Florencia creaban una red de intereses mutuos que haría costoso para estas repúblicas permitir su destrucción. Sin embargo, todas estas precauciones dependían de mantener el momentum de victoria que había establecido su reputación de invencibilidad. La personalidad de César durante este periodo de triunfo era una contradicción fascinante que revelaba tanto su genio como los costos psicológicos de su ascenso. Públicamente, proyectaba una imagen de confianza absoluta, elegancia refinada y control imperial que intimidaba a enemigos y seducía a aliados. Era conocido por su vestimenta lujosa, sus fiestas extravagantes y su capacidad para alternar entre encanto irresistible y amenaza mortal según las circunstancias lo requirieran. Privadamente, sin embargo, mostraba signos de una tensión interna que sus cortesanos más cercanos comenzaban a notar con preocupación creciente. Sufría de insomnio crónico que lo mantenía despierto hasta el amanecer, paseando por sus apartamentos como un animal enjaulado. Sus pesadillas eran tan violentas que sus gritos despertaban a sirvientes en habitaciones distantes y se había vuelto obsesivo sobre su seguridad personal, cambiando de habitación cada noche y probando toda su comida antes de comerla. ¿Eran estos síntomas evidencia de culpa por el asesinato de Juan, o simplemente las presiones naturales de mantener poder en el ambiente político más traicionero de Europa? Los observadores contemporáneos interpretaban estas señales de manera diferente según sus propias lealtades y prejuicios. Los enemigos de César las veían como evidencia de una conciencia atormentada por crímenes horribles, mientras que sus partidarios las interpretaban como prudencia justified en un mundo donde la traición era común y el asesinato una herramienta política rutinaria. Lo que era indiscutible era que César había desarrollado una paranoia que iba más allá de la cautela normal,
creando sistemas de seguridad tan elaborados que transformaban su vida diaria en una prisión dorada de precauciones constantes. La relación de César con las mujeres durante este periodo proporcionaba otra ventana hacia su psicología compleja. Su esposa Charlotte permanecía en Francia, mantenida más como prenda política que como compañera emocional, mientras que en Italia mantenía una serie de amantes que servían tanto para placer personal como para inteligencia política. Sin embargo, sus relaciones íntimas estaban marcadas por una violencia latente que alarmaba incluso a mujeres acostumbradas a los excesos de la nobleza renacentista. Varias de sus amantes reportaron que se volvía súbitamente agresivo durante momentos íntimos, como si la proximidad física desatara fuerzas psicológicas que normalmente mantenía bajo control férrico. Una cortesana veneciana escribió en su diario que el duque ama como mata, con pasión absoluta que destruye lo que pretende poseer. Los métodos de César para eliminar enemigos se volvieron cada vez más elaborados y psicológicamente sofisticados, sugiriendo que había desarrollado no solo una competencia para la violencia sino un genuino disfrute por su aplicación artística. El asesinato de Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, y Paolo y Francesco Orsini en Senigallia, el 31 de diciembre de 1502 fue una obra maestra de engaño que requirió meses de preparación y una comprensión profunda de la psicología de sus víctimas. Había convencido a estos condottieri que habían conspirado contra él, de que deseaba una reconciliación genuina, los había invitado a una reunión de paz y luego los había estrangulado personalmente después de cenar con ellos como amigos. Lo más escalofriante del incidente no era la traición en sí, que era común en la política italiana, sino la frialdad con que César había mantenido la farsa de amistad hasta el momento exacto del asesinato. Maquiavelo, que servía como enviado florentino en la corte de César durante este periodo, quedó simultáneamente horrorizado y fascinado por lo que presenciaba. Sus despachos a Florencia describían a César como un hombre que ha trascendido las limitaciones morales ordinarias para convertirse en una fuerza de la naturaleza, terrible pero admirablemente eficiente. Sin embargo, sus notas privadas, descubiertas siglos después, revelaban una perspectiva más matizada que reconocía tanto el genio político de César como su naturaleza fundamentalmente destructiva. Es un príncipe perfecto para su tiempo, escribió Maquiavelo, pero su perfección es la de una tormenta, omnipotente mientras dura, pero destinada por su propia intensidad a destruir todo a su paso, incluyéndose a sí misma. La administración de los territorios conquistados por César demostraba que su talento no se limitaba a la destrucción. También podía crear instituciones efectivas y sistemas de gobierno que beneficiaban genuinamente a sus súbditos. En las ciudades de la Romana estableció códigos legales que protegían a los débiles contra los poderosos, sistemas de taxación que eran onerosos pero justos, y tribunales que administraban justicia sin las corrupciones endémicas que habían caracterizado el gobierno tradicional. Los campesinos y artesanos en sus territorios vivían mejor bajo su gobierno que bajo los señores feudales anteriores, creando una base de apoyo popular que complementaba su control a través del miedo. Era como si César hubiera comprendido que el poder duradero requería tanto legitimidad como fuerza, y que la brutalidad sin propósito constructivo eventualmente se volvería contra él. Sin embargo, sus reformas administrativas también revelaban la naturaleza fundamentalmente transitoria de su proyecto político. Todo estaba diseñado para maximizar la extracción de recursos a corto plazo en lugar de crear prosperidad sostenible a largo plazo. Las mejoras en la justicia y la administración eran instrumentos para consolidar lealtad rápidamente, no expresiones de una filosofía política coherente. César estaba construyendo un estado que podría sostener campañas militares constantes y mantener ejércitos permanentes, pero que colapsaría inmediatamente si las conquistas cesaran y los ingresos de la guerra se evaporaran. Era un sistema político diseñado para la expansión perpetua, que solo podría sobrevivir mientras César continuara ganando batallas y adquiriendo nuevos territorios para explotar. Los años 1501-1503 representaron el apogeo del poder de César, pero también el comienzo del deterioro que eventualmente lo destruiría.
Sus victorias habían sido tan rápidas y completas que había eliminado prematuramente la mayoría de sus enemigos locales, creando un vacío de oposición que paradójicamente debilitaba su posición. Sin amenazas inmediatas contra las cuales movilizar a sus súbditos, César se vio obligado a buscar conflictos cada vez más distantes para mantener el momentum militar que era esencial para su sistema político. Sus planes para conquistar Toscana y amenazar Venecia lo pusieron en colisión con Francia y España, las dos superpotencias que hasta entonces habían tolerado sus aventuras como útiles para sus propios propósitos pero que no permitirían que se convirtiera en una amenaza para sus intereses fundamentales. La salud de Alejandro X se deterioraba visiblemente, creando una crisis de sucesión que César no podía controlar pero que determinaría completamente su futuro. El Papa tenía más de 70 años, sufría de gota, problemas digestivos crónicos y episodios de fiebre que sugerían una constitución fundamentalmente comprometida. Cada enfermedad de su padre era una advertencia para César de que su protección política podría desaparecer en cualquier momento, dejándolo expuesto a la venganza de todos los enemigos que había acumulado durante su ascenso meteórico. Los preparations para esta contingencia inevitable ocupaban una porción creciente de su tiempo y energía, distrayéndolo de las consolidaciones administrativas y alianzas diplomáticas que podrían haber asegurado su supervivencia política independiente. La paranoia de César alcanzó niveles que interfirieron con su efectividad como gobernante y comandante militar. Sus sistemas de seguridad se volvieron tan elaborados que aislaban lo de la información fresca que necesitaba para tomar decisiones informadas. Su desconfianza hacia subordinados se intensificó hasta el punto donde ejecutaba aliados por infracciones menores, creando un ambiente de terror en su propia corte que debilitaba la moral y la lealtad. Sus cambios de planes súbitos y frecuentes, dictados por sospechas sobre traiciones imaginarias, began to undermine la coherencia de sus campañas militares y la credibilidad de sus compromisos diplomáticos. Era como si los métodos que había utilizado para ganar poder se hubieran vuelto compulsivos, drivinlo hacia niveles de violencia y desconfianza que sabotajeaban los objetivos que supuestamente servían. Para 1503, César controlaba más territorio italiano que cualquier líder desde la caída del Imperio Romano, pero su posición era fundamentalmente más precaria que la de los señores menores que había conquistado. Sus victorias habían creado tantos enemigos que solo podía mantener el poder a través de vigilancia y represión constantes. Su dependencia del apoyo papal lo convertía en rehén de la salud deteriorada de un hombre de 70 años. Su sistema financiero requería conquistas continuas para mantenerse solvente, pero sus conquistas habían llevado a conflictos con potencias demasiado grandes para ser derrotadas. César había construido una máquina de guerra perfecta, pero una máquina que solo podía moverse hacia adelante y que se destruiría a sí misma en el momento que se detuviera. El deterioro final comenzó en el verano de 1503, cuando tanto César como Alejandro VI cayeron gravemente enfermos después de cenar en la villa del cardenal Adriano Castellesi. Los rumores de envenenamiento se extendieron inmediatamente, pero los síntomas, fiebre alta, vómitos, diarrea, eran consistentes con malaria o cualquier otra enfermedad común en el clima romano de agosto. Lo que importaba no era la causa de la enfermedad sino su timing. César se encontró luchando por su propia vida en el momento exacto cuando su padre yacía moribundo, eliminando su capacidad para manejar la crisis política que la muerte papal desataría inevitablemente. Mientras deliraba con fiebre en sus aposentos, los enemigos que había creado durante una década de conquistas comenzaron a movilizarse para la venganza que habían estado planeando desde sus primeras derrotas a manos del hijo bastardo del Papa español. La muerte de Alejandro VI el 18 de agosto de 1503 marcó el comienzo del fin para César, pero también el momento en que las consecuencias de su posible fratricidio comenzarían a cobrar su precio final. Había valido la pena matar a Juan por un poder que ahora se desvanecía con la misma rapidez con que había sido adquirido. La respuesta yacía en los meses de desesperación que seguirían, cuando César descubriría que la ambición sin límites morales eventualmente devora incluso a aquellos que creen haberse convertido en sus maestros.
La muerte de Alejandro Vix desató fuerzas que César había mantenido en check durante años a través de una combinación de terror, soborno y manipulación política sofisticada. En cuestión de horas después de que la noticia se extendiera por Roma, las familias que habían sido humilladas, los nobles que habían sido desposeídos, los condottieri que habían sido derrotados, y los diplomáticos que habían sido outmaneuvered comenzaron a coordinar una respuesta que tenía como objetivo único la destrucción total del poder. Borgiano. César, todavía debilitado por la enfermedad que casi lo había matado, se encontró súbitamente fighting una guerra en múltiples frentes contra enemigos que habían estado esperando precisamente este momento de vulnerabilidad para Strique. La situación se complicó devastadoramente con la elección del nuevo papa. César había asumido que podría controlar o al menos influir significativamente en el conclave que elegiría al sucesor de su padre, pero su enfermedad lo había left incapacitado durante las primeras semanas críticas del interregnio. Cuando finalmente recuperó la suficiente strength para participar en las negociaciones políticas, descubrió que sus enemigos habían utilizado su ausencia para consolidar una coalición antiborgiana que hacía imposible la elección de cualquier candidato favorable a sus intereses. El cardenal Giuliano della Rovere, enemigo personal de los Borgia desde hacía décadas, emergió como el candidato más probable para la tiara papal. La elección de Giuliano della Rovere como Julius II el 1 de noviembre de 1503 fue catastrófica para César. Julius había sido exilado de Roma durante el pontificado de Alejandro Vix precisamente porque había denunciado abiertamente la corrupción borgiana y había prometido públicamente destruir el poder de la familia. Su primer acto como papa fue ordenar la confiscación de todas las propiedades borgias en Roma y la arresto de César bajo cargos de simony, murder y crimes against the church. Solo la intervención de Louis X de Francia, que necesitaba a César como ally contra Spanish interests in Italy, prevented Caesar's immediate execution. Pero incluso la protección francesa tenía límites que César quickly descubrió. Louis XIII estaba dispuesto a shelter César mientras fuera útil para French policy, pero no estaba prepared para fight una war con el Vatican y Spain simultaneously para salvar un ally whose usefulness estaba declining rapidly. César se encontró en la posición humiliating de being a protected guest quien no podía leave French territory sin risk de assassination, pero quien tampoco podía remain indefinitely sin becoming un burden que Francia eventualmente abandonaría cuando las calculaciones políticas changed. César intentó mantener relevancia a través de intrigues y conspiracies desde his exile, pero descubrió que distancia y isolación habían eroded his ability para influence events in Italy. His former allies comenzaron a defect hacia other powers quien podían offer immediate benefits rather than promises from an exile sin army or territory. His enemies, meanwhile, systematically dismantled the governmental structures que él había created in the Romagna, executing his administrators, confiscating his treasures, y returning his conquered territories hacia their former rulers o hacia new masters más acceptable hacia Rome. El periodo de exilio en Francia fue psychologically devastating para César de maneras que sus previous defeats nunca habían been. Durante his rise hacia power, cada setback había been temporary, cada defeat un stepping stone hacia greater victory. Now para the first time in his adult life él faced the possibility que his fall might be permanent, que the power él había accumulated a través de una década de violence y cunning might be irretrievably lost. La frustración de watching his empire disintegrate, mientras being powerless, hacia prevented, drove César hacia increasing levels de desperation y recklessness. Su physical deterioration durante este period reflected his psychological collapse. Observers and the French court noted que César had aged visibly, desarrollando gray hairs, deep lines around his eyes, y un tremor in his hands que suggested chronic stress or possible neurological damage from his illness. His famous charisma, which había been his most powerful weapon durante his rise, dimmed noticeably. He became withdrawn, suspicious, y prone hacia angry outbursts que alienated even his remaining supporters. The man quien había charmed kings y intimidated armies, now struggled hacia maintain the interest de minor French courtiers. La humiliación fue compounded by financial difficulties que reduced el hacia dependence on French charity.
César had always measured poder en termes de wealth, viewing money como both the instrument we the proof de success. To be reduced Hacia begging para allowances from Louis XIV, Hacia selling his jewelry para pay servants, Hacia accepting hand-me-down clothing from French nobles, represented on forme de dégradation que might have been worse than death para someone de his pride y ambition. The psychological impact de estos humiliations was visible in his increasingly erratic behavior, his desperate attempts Hacia scheme his way back Hacia relevance. César's attempts Hacia return Hacia Italy during 1504 to 1505 were pathetic echoes to his former competence. He organized several expeditions que collapsed before achieving anything significant, partly debido Hacia inadequate preparation pero more fundamentally porque his name no longer inspired the fear or respect que había made his previous conquest possible. Local rulers who había once trembled at rumors de his approach now openly mocked his powerlessness. Veterans who había served in his armies refused Hacia join new campaigns led by UN leader whose luck había obviously changed. César discovered que reputation en politics is más fragile than territorial possessions. When lost, it cannot be recovered a través de simple military action. The final phase de César's decline began when he alienated even his French protectors, a través de his involvement on conspiracies que threatened French interests. Louis XIV had tolerated César's previous schemes porque they distracted Spanish papal attention from French activities. Pero cuando César began plotting with Neapolitan rebels, why Venetian agents on ways que could compromise French diplomacy, his usefulness ended abruptly. In 1506, he was arrested by French authorities under pretext de minor infractions pero actually to prevent him from embarrassing France, a través de reckless adventures que could no longer be controlled or defended. César's imprisonment in the castle de Medina del Campo marked his final humiliation. The man who había made kings wait para audiences was now dependent on Spanish guards para his daily meals. The prince who había terrified Italy was reduced Hacia pleading with minor officials para basic comforts. The general who había never lost una batalla was now captive in an provincial fortress donde his very existence was slowly being forgotten by the world he had once seemed destined Hacia rule. The irony was complete. He who había perhaps killed his brother para gain power now found himself powerless while alone, dependent on the mercy de enemies who had every reason towards deny him even the dignity de una quick death. Durante his imprisonment, César received news que completed his psychological destruction. Reports que his illegitimate son Giovanni, his only heir the sole hope para continuing the Borgian dynasty, had died on Rome under mysterious circumstances. Whether Giovanni had been assassinated by enemies seeking towards eliminate any possible Borgian resurgence, or had died from natural causes, the result was the same. César's dreams de establishing una hereditary dynasty were forever shattered. He had achieved power through means que may have included fratricide. Only Hacia watched helplessly como his own bloodline was extinguished. Mientras he remained powerless, Hacia protected. Loud escape from Medina del Campo in August 1506 represented César's final attempt to reclaim some vestige de his former greatness. Working with his brother-in-law Juan d'Albret, King de Navarra, he planned una return Hacia Italian politics, través de assistance Hacia French operations against Spanish interests. But even this modest ambition proved beyond his diminished capabilities. His health had been compromised by years of stress while imprisonment. His financial resources were practically non-existent. His reputation was so damaged que few potential allies took him seriously as un factor in international politics. The campaign on Navarra durante 1506 to 1507 was una pale shadow de César's former military brilliance. Fighting against minor Spanish forces over provincial territories que had little strategic importance, he discovered que his tactical skills remained intact pero que everything else, logistics, intelligence, diplomacy, inspirational leadership, had deteriorated dramatically. His troops were poorly equipped volunteers rather than professional soldiers. His objectives were limited defensive actions rather than grand conquests. His enemies were local commanders rather than the great powers que he had once challenged successfully. But perhaps most painfully, César realized durante this final campaign que he was fighting para someone else's ambitions rather than his own. Juan d'Albret was using him como an convenient military commander, valuable para his experience pero ultimately expendable cuando
the political situation changed. Caesar had become a mercenary captain, selling his skills towards whoever would pay, rather than the autonomous prince he had once been. The psychological impact of this realization, que he had fallen so far que he was now merely una tool in other people's games, may have been more devastating than any physical defeat. The siege de Viana, on March 1507, presented Caesar with what would prove towards be his final opportunity towards reclaim some measure to his former glory. The Spanish garrison was smallly demoralized. The walls were oldly vulnerable. Hacia determined assault. Success would provide una strategic base para further operations. But más importantemente, César se encontraba luchando no solo contra enemigos externos sino contra el peso aplastante de su propio destino. El asedio de Viana se había prolongado durante meses invernales brutales que habían diezmado sus fuerzas y agotado sus recursos limitados. Sus tropas, compuestas principalmente por mercenarios navarros y algunos veteranos italianos que habían permanecido leales a su memoria, comenzaron a mostrar signos de desmoralización que César reconocía de sus campañas anteriores como presagios de colapso militar inminente. La mañana del 12 de marzo de 1507 amaneció gris y ventosa, con nubes bajas que parecían presagiar tormenta. César había pasado la noche en vela, como era su costumbre creciente, estudiando los planos de las fortificaciones de Viana y calculando las probabilidades de éxito de un asalto final. Sus oficiales habían argumentado contra la acción, señalando que las fuerzas españolas de relevo se acercaban y que un repliegue estratégico preservaría el pequeño ejército para futuras oportunidades. Pero César sabía, con la claridad terrible que viene de la desesperación absoluta, que no habría futuras oportunidades. Esta era su última oportunidad de morir como un príncipe en lugar de como un fugitivo. El ataque comenzó al amanecer con una carga de caballería que César lideró personalmente, gritando el antiguo grito de guerra borgiano que había aterrorizado Italia una década antes. Por unos momentos brillantes, pareció que la antigua magia había regresado. Sus hombres lo siguieron con el fervor de soldados que sabían que estaban presenciando el último acto de una leyenda. Las defensas exteriores de Viana fueron levadas por asalto, y César se encontró una vez más en la posición que había amado sobre todas las otras, comandando hombres en batalla, con su vida y la de sus enemigos colgando de cada decisión táctica. Pero el cuerpo que había levado a través de tantas batallas finalmente lo traicionó en el momento más crucial. Mientras escalaba una brecha en las murallas, una bala de arcabuz española le atravesó el pecho, deteniéndolo en seco con una violencia que le recordó todos los hombres que él había matado de manera similar. Cayó hacia atrás desde la muralla, aterrizando pesadamente en el suelo rocoso mientras la sangre se filtraba a través de su armadura dorada. Sus hombres se reunieron a su alrededor, pero ya era evidente para todos que la herida era mortal. César vivió lo suficiente para comprender plenamente la ironía de su situación. El hombre que posiblemente había asesinado a su hermano por poder moría ahora como un aventurero menor en una escaramuza provincial que la historia apenas recordaría. El príncipe que había conquistado la Romana, seducido a reyes y aterrorizado al papado encontraba su final en el varo de un castillo español insignificante, rodeado por mercenarios extranjeros que apenas conocían su nombre real. Durante sus últimas horas de conciencia, según los testimonios de aquellos que lo atendieron, César habló obsesivamente de Juan, como si finalmente hubiera llegado el momento de enfrentar el fantasma que había evitado durante una década. Murió al atardecer del 12 de marzo de 1507, con 31 años de edad, levándose a la tumba el secreto de si realmente había ordenado la muerte de su hermano. Sus últimas palabras, reportadas por un capellán navarro que le dio los últimos sacramentos, fueron en español. He visto el infierno y he visto el cielo, y no hay diferencia entre ellos. El sacerdote interpretó esto como delirio febril, pero quienes conocen la historia de César se preguntaron si era una confesión final o una declaración de nihilismo absoluto por parte de un hombre que había vivido más allá de las limitaciones morales ordinarias. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en una tumba sin marca en el cementerio de la iglesia de Santa María de Viana,
Sin embargo, incluso en la muerte, César no encontraría paz. Durante siglos, su tumba fue profanada repetidamente por buscadores de tesoros que creían que había sido enterrado con oro borgiano, por supersticiosos que temían que su espíritu maligno contaminara la tierra sagrada, y por curiosos morbidos que querían poseer reliquias del príncipe más infame del Renacimiento. Finalmente, en 1945, sus restos fueron trasladados a una cripta bajo el altar mayor de la iglesia, pero incluso esta ubicación final ha sido cuestionada por algunos que dudan de la autenticidad de los huesos. La muerte de César Borgia marcó el final efectivo de la influencia borgiana en la política europea, pero el comienzo de su transformación en leyenda. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, las historias sobre su vida se volvieron cada vez más sensacionalistas y menos precisas. Los enemigos de la familia, liberados finalmente del miedo a la retribución borgiana, publicaron panfletos y libelos que retrataban a César como un monstruo sobrenatural de depravación y violencia. Los admiradores de Maquiavelo, por otro lado, lo elevaron a símbolo del príncipe perfecto, capaz de utilizar cualquier medio necesario para lograr fines políticos racionales. El misterio del asesinato de Juan nunca fue resuelto oficialmente, pero la muerte de César fue interpretada por muchos contemporáneos como justicia divina retardada. Si había matado a su hermano, entonces su propia muerte violenta en el exilio representaba el castigo inevitable por el fratricidio. Si era inocente, entonces su destino trágico demostraba que incluso la calumnia podía destruir a los grandes hombres cuando se combinaba con la mala fortuna política. De cualquier manera, su historia se convirtió en una advertencia moral sobre los peligros de la ambición sin limitaciones éticas. ¿Fue César Borgia el asesino de su hermano, o fue víctima de una de las campañas de difamación más exitosas de la historia? La pregunta permanece sin respuesta después de más de 500 años, y quizás esa ambigüedad sea apropiada para un hombre que vivió en las sombras entre la genialidad y la monstruosidad. Lo que es indiscutible es que César representó tanto las posibilidades como los peligros del individualismo renacentista elevado a su extremo lógico. La idea de que un hombre excepcional podría trascender todas las limitaciones morales y sociales ordinarias para crear su propio destino. Su vida demostró que tal trascendencia era posible. Su muerte reveló que el precio podría ser la destrucción de todo lo que el individuo valoraba, incluyendo su propia alma. En las murallas de Viana, murió no solo un hombre, sino toda una filosofía de poder que había definido una época, dejándonos la pregunta eterna de si la grandeza justifica cualquier medio, o si algunos crímenes son tan horribles que manchan incluso los logros más brillantes para toda la eternidad.